encadenar lo que estoy haciendo. Este concepto de category management, un concepto comúnmente utilizado en la literatura de mercadeo, lo que le está diciendo el señor, maneje la categoría y no lo haga solo, hágalo con los proveedores, porque el proveedor de plástico debe saber que usted ya es un especialista en esa categoría, que cuando alguien piensa en un invernadero, piensa en la ferretería de Alexander. Y entonces ahí le estoy diciendo, como le creo a Alexander que sabe en ferreterías, perdón, en invernadero, cuando necesite, voy allá. Porque, ¿qué hace Alexander? ¿Qué hace la ferretería de Alexander? Da y recibe información. Entonces trae información de los que compran para invernadero. Y usted aprendió entonces que necesitaba un cable, que necesitaban unos clavos para madera, que necesitaban unos listones para armar la estructura. Entonces, hombre, yo en una ferretería no se vende madera, no, es que yo tengo una categoría que se llama invernadero. Y en esa categoría sí se necesita madera. Pero alguien que venda plástico, pero usted ¿por qué vende plástico en una ferretería? Si no, es que yo armé una categoría que llamo invernadero. Y en esa categoría no se es. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Haga una relación con el proveedor. Para que el proveedor venga, crezcamos esta categoría. El proveedor del plástico, el proveedor de la madera, sobre todo los que son más extraños a su quehacer diario. Creo que los proveedores deben saber que se tiene que palabras. Ese es su proveedor. Y ese es el proveedor de plástico, uno fabrica plásticos Ese es su y fabrica muchas categorías de plástico. Y a él le interesaría que creciera la categoría de invernaderos. Porque si usted crece la categoría, él crece ahí. Entonces el crecimiento es una labor, como dicen en Harvard, es una labor de gana-gana. Gana usted, gana el proveedor y gana su cliente porque usted quiere las diferentes opciones. Entonces cuando empezamos es más, cuando yo tengo eso, puedo intentar que el proveedor fabrique productos especializados para mí. Hay ciertas flores o ciertos cultivos que requieren luces especiales. El plástico puede ayudar. Y si el plástico ayuda, podemos desarrollar ese plástico. Por ejemplo, con conceptos tan claros. Si requiere más iluminación, utilizará menos energía si el plástico es más translúcido. Y entonces ahí le estoy diciendo al cliente, al usuario, señor, usted también gana plata. Por eso es interesante hacer el elemento de categoría. Porque el retail va a ser fácil, ¿saben dónde es esta foto? En el metro de Londres. Mire lo que tiene el señor en la mano. Un teléfono. ¿Está comprando este producto? No, le está comprando el producto. Con la aplicación, con el código CR que tiene ahí, lo toma. Le manda el pedido. Y cuando manda el pedido le llega al distribuidor. Y cuando le llega al distribuidor, le llega más rápido a la casa a él que él llega antes de terminar su transporte en el metro. Toda esa tecnología ya existe en nosotros. ¿Qué hacíamos? Las grandes sucesos del comercio detallista en México comenzaron en el 90, código de barras, mejores prácticas, hicimos ICR, luego hicimos administración de espacios. Pero llegamos aquí, a lo que va a ser el futuro a partir del 2010. O sea, solo hace 6 años empezó. Es cómo focalizarme en quién es el comprador. ¿Quién es el que me compra? Y eso es tan viejo también que lo que parece a nosotros, por volvernos modernos, que nos olvidaron la verdad. El señor Tendero sabía quién era el comprador. ¿Quién era el que hacía los mandados en la casa de la tienda vieja? El niño. ¿Y el que le tenía? Una cosa así de confites, donde le daba estímulo al niño para que fuera a comprarle a él. Y el señor lo tenía clarísimo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Por qué se nos explicaron estas marcas? ¿Qué tiene que hacer en el surtido? ¿Qué capacidad tiene usted para reponer los productos? ¿Qué capacidad tiene usted para hacer merchandising? Es decir, en el punto de venta, ¿cómo lo ambienta? ¿Cómo lo decora? ¿Cómo vende? ¿Cómo comunica? ¿Ustedes han visto cómo lo hacen comprar a uno por impulso en los supermercados? Si ustedes recuerdan las vitrinas viejas que había en el parque de Río Negro, todas esas vitrinas, la vitrina empezaba por aquí a la mitad porque esto era como un cajón, encima del cual exhibía. Si usted se va aquí al centro comercial San Nicolás, las vitrinas son de piso a techo.
para que usted vea más. Y le quitaron esa cantidad de cosas que tenían las vitrinas. Las vitrinas tienen que comunicar, no que ser bodegas. Sí, es. ¿Cómo hacen las operaciones en el local? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Defina la categoría. ¿Qué va a lograr que haga la categoría por usted? Uno dirá, ¿para qué las ferreterías mantienen clavos? 10 clavos valen ¿qué? 500 pesos como mucho. Pero el clavo lo que hace es generarle tráfico. Y por eso son categorías que generan tráfico, que hacen que la gente la visite. Home center tan grande y termina vendiendo clavitos también. ¿Cómo se llama lo que uno me... Y chazos. Yo creo que ya lo vende de bolsitas. Claro, incluso bolsitas muy pequeñas. Entonces cuando usted tiene que decir, diga, ¿qué le va a hacer la categoría? ¿Por qué? Entonces usted tiene que tener un buen surtido, un buen precio, una promoción que buen descuento, sin una manera de generar conocimiento en la gente. Pero para usted generar conocimiento en la gente, tiene que tener conocimiento sus empleados. Cada cuanto sus proveedores le capacitan sus empleados. Es que ellos tienen la obligación o no. ¿Quién es el que sabe de plástico? El dueño de la fábrica. Venga, capacíteme a mí y a mis empleados. Entonces, usted tiene que asignar espacios. ¿Qué va a asignar en casa? Mida la venta en pesos, las ventas en unidades y la contribución. Multiplíquelo por esto y divida su espacio por eso, y ese es el espacio que usted le debe aplicar. Fácil de hacer, una hojita de Excel lo hace. Si no tiene una hojita de Excel, es una calculadora en blanco y lo hace. Es decir, cuántas unidades vende, qué ventas en pesos tiene y qué margen de contribución tiene. Porque usted lo que termina en su ferretería, usted tiene mostrador en sus ferreterías. Si tiene góndolas de exhibición. O anaqueles. Entonces empieza a mirar, que ahorita lo miramos antes de retirar, si ya están haciendo ya, pero ya vamos terminando, que no me deja manejar. Ya vamos terminando. ¿Qué hacemos? Usted lo que me hace, vulgarmente, me excusa en este, es alquilarle un espacio a un martillo. El martillo tiene que ser capaz de rentarle a usted más que al destornillador, o si no, debe el espacio al destornillador. Entonces, por eso le decimos, ahora, mire qué hace la categoría. La categoría genera tráfico. Entonces hay que tener puntillitas y clavitos y chacitos y tuerquitas y cosas, porque hay otras que le generan transacción. Claro, es mejor vender un taladro que me genera 400.000 pesos de taladro a un clavito que me genera 500 pesos de dinero. ¿Qué me genera la transacción? Ahí, así, claro. ¿Esto por qué está aquí? No, aquí hay alguien que tiene más afán que yo. ¿Qué utilidad le da? Y señor, ¿cómo defiende el territorio? Es que hay cosas que hay que tenerlas. Porque si una ferretería no las tiene, es decir, aquí no venden eso, nada. Y nosotros tenemos un sistema que es para hacer el cliente, o sea, es un cliente que tiene un domicilio y no tengo un transporte y voy a la ferretería decir, le compré a usted paquete y me va a la ferretería. Entonces, prométale cosas al consumidor que sea capaz de decir. Yo no vendo cinta de mascarado, pero el señor va a pintar. O téngalo ahí para defender el territorio. Si ustedes miraran, yo creo que ustedes lo conocen, pero permítanme repetirlo. El aguardiente es de los productos que menos rentabilidad le dejan éxito. Mejor dicho, si a ese le quiebra una botella, perdió la utilidad como de 10. Hermano. Pero si no lo tiene, no defiende el territorio. Si una señora llega a una tienda y no encuentra leche, y en esa tienda no hay nada. Ahí hasta luego. Entonces nosotros tenemos que decir, mire, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer usted? Ahora, entidades como FENALCO tendrían que ayudar a construir estos elementos para el video. Usted encuentra en Home Center marcas propias, marcas de ellos o marcas exclusivas. Aquí podrían hacer marcas exclusivas de todos los ferreteros. Es decir, darle trabajo a alguien que decir, venga y páqueme en un blister, clavitos de 6. La marquita Fenal Corriente. Es una marca ridícula. Sí, para ferreterías, porque nadie le crea a Fenal porque sepa hacer eso. Pero clavos de Oriente. Claro. Y eso es recordarse de mar. Y eso es recordarse de mar.
Y entonces usted empieza a tener trampas como esta. Hombre, si todos los ferreteros se unieran, porque el éxito, ¿por qué pueden comprar marcas propias? Porque es que él tiene un tamaño de venta muy grande. Si yo tengo 200 ferreterías, por decir cualquier número, en el oriente antioqueño, y mando a hacer una ventica de una marca propia para clavos, y cada uno me compra al mes 500, ese negocio está vendiendo 100.000 cositas de clavos con beneficios para todos. Entonces tengo en cuenta. Ahora, ¿qué recursos tiene? La estructura, el surtido tecnológico, la comunicación y los recursos. Usted tiene que sacarle partido a cada uno de ellos. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos empleados tiene usted? Si quiere contestar. Usted es empleado, pero es empleado. Sí. ¿Cuántos empleados tiene usted? Pregúntese cuánto vende usted con 100 empleados, cuánto vende usted con 10, para que vea cómo es el rentable de recursos que usted tiene y cómo es el productivo de recursos. Y hay veces, con menos gente, podemos observar. Tiene mucha, sí que le llamo. No es gente que este país con tanto desempleo, pero utilice la mejor. ¿Y qué tiene que generar? Usted tiene que generar para su punto de venta 3 cosas. Tráfico, o sea, que la gente vaya, o lo llame, o le ponga una carta, o le ponga un WhatsApp. Tráfico. Luego, tasa de conversión. ¿Cuántos de los que lo visitan compran? Aquí la tasa de conversión de ferreterías debe ser muy alta. ¿Por qué? Porque la gente de la ferretería no va a lorear, no va a ver qué encuentro de nuevo, va con una intención muy definida. La tasa de conversión en una ferretería debe ser por encima del 90%. O sea, que de los 10 que entran, cuando menos, 9 compran. Pero ese es un operador del futuro. O sea, ahí no tengo ningún problema. Y transacción, ¿cuánto en promedio compra? Entonces, ¿usted cuánta gente le vende en el día? Usted le vende en el día a 10 personas y vendió 1.000 pesos. Quiere decir que en promedio usted está vendiendo 100 pesos por persona. Entonces, devuélvase. Si usted vende 100, en vez de 100, vas a venderle 110 pesos a la persona, va a vender 1.100 pesos. Ya mejoró. Pero si la tasa de conversión, en vez del 90, fuera el 100, usted estaría vendiendo 10% más. O sea, ya diría 1.100 más 110, 1.210. ¿Lo diría bien, Marquitos? Sí, así es. 1.210. Pero si en vez de que entraran 10 personas, entran 20, estoy vendiendo 2.240 pesos. Ahora, ¿cómo hace? Si este señor encuentra una categoría, entró por pintura, él entró por pintura. Pero yo, ¿qué le puse para aumentar la transacción? El papel de lija que pertenece a la categoría pintura. La taza de mascarar, la cinta de mascarar, la rasqueta y la espátula y la brocha. Eso va aumentando. Entonces, ¿qué le mejoré? Y le mejoré. Entonces, esos 3 elementos, mire cómo los tiene y cómo los puede mejorar. Aquí miremos. Los indicadores tienen que ver con la utilidad de los recursos, con los recursos financieros y con la comparación con el entorno. ¿Qué vamos a decir? Le vamos a decirle esto. Yo no les voy a mostrar todos, cada uno de esos tiene una fórmula. FENALCO, que no diga FENALCO. FENALCO les debería hacer talleres a ustedes y ustedes traen la información y le montan sus indicadores para que lo hagan ustedes. Un taller que yo no sé si lo cobre o no lo cobre FENALCO, pero que les pague no sé cuánta plata. Miren, ¿qué participación tienen en el mercado? Segundo, ¿qué porcentaje de cumplimiento tiene usted con los objetivos que se traen? ¿Qué nivel de crecimiento tiene? ¿Cada cuánto rota usted su inventario? Mientras usted lo rote más veces, más platica le va quedando en el bolsillo. ¿Cuál es el punto crítico que debe tener su inventario? ¿Cuál es el mínimo a pedir? ¿Cuál es el margen y cuál es el índice de precio? La distribución. Ahora vienen los de la operación. ¿Qué índice de ocupación tiene el almacén? Van a ver muchas cosas. Que su almacén tiene 180 metros cuadrados y de exhibición de mercancía tiene 80. Los otros 100 no tienen espacios para que la gente entre, en vías de circulación, en sanitarios y en no sé qué. ¿Y en dónde se produce el negocio? En esos 80 metros. Ahí es un problema grave. Ah, no, es que yo en 180 debo tener una bodega. En la bodega no debe tener más usted de inventario que aquel tiempo que se demora el proveedor en entregarle según sea la rotación.
Ventas por metro lineal. Usted tiene 180 metros. No me vaya a contestar, que no quiero. ¿Cuánto vendió el último mes? Voy a decir 5.400.000 y tiene 180 metros cuadrados. Quiere decir que usted vende 300.000 pesos por metro cuadrado. Y hay compañías que venden 500.000 pesos por metro cuadrado. Usted está desaprovechando los metros que tiene. ¿Cuánta utilidad operativa tiene por metro lineal? No es que yo vendo 5.400.000 y de eso me gané 540.000 pesos. Sí, entonces en cada metro me estoy ganando 3.000 pesos. Así que es mejor alquilar el local, que por un local de 180 metros me dan un poco de plata que Río Negro. ¿Cómo tiene el capital de trabajo? ¿Cada cuánto le rotan los inventarios? ¿Cuál es la rentabilidad que genera el inventario que usted mantiene? ¿Cómo es el levita que tiene? ¿Cómo es rentabilidad? ¿Qué apalancamiento tiene? Preocúpese siempre de que lo que usted cuentas por pagar, sea tan grande, teniendo usted el capital de pagar, que las ventas suyas, lo que quiere decir que usted le paga al proveedor después de que usted ha vendido la mercancía. Los que saben de finanzas lo llaman, doctor, usted que es especialista en eso, financiación espontánea. No se preocupe, usted me dirá, Alberto, te están inventando cosas, ¿no? El éxito compraba primero y pagaba casi que de contado, hoy paga 90 días. Cuando yo le pagué, él me pide para una semana, me paga 90 días. Lo que quiere decir que en 90 días hay 4, 8, 12 semanas. Y él vendió, me pide para una semana. Quiere decir que él vendió hace 11 semanas lo que me está pagando a mí. Señor, como decíamos los montañeros, trabajo con la plata del míster. 11 semanas a un interés del 1% mensual. Quiere decir que a él, mi platica le produjo a él el 2.75%. Que si él no quiere llevarlo a la utilidad, lo puede rebajar el precio y competir conmigo. 2 por el interés. Margen de contribución de los productos, ventas por metro cuadrado, rentabilidad por metro cuadrado, número y valor del registro promedio. Si usted quiere empezar en algo, trabaje con esto. ¿Cómo mejorar el registro promedio? Y el registro promedio lo genera encadenando la venta. ¿De dónde encadena la venta? Si definió bien la categoría. Al éxito le hicimos un trabajo y me decía, ¿cómo encadeno la venta? Entonces siempre decíamos arepas con leche y leche con café. Y un día le decía cosas como esta. Papel regalo con ropa interior. Me decía, ¿por qué? Le decía, es que si le están comprando un regalo, porque es el aniversario de bodas, la ropa interior queda bien. Vino con ropa interior y papel regalo, voy a hacer una celebración. Entonces, algunas veces las categorías, y por eso decía que ahora volvemos a hablar, hay que ampliarle, no solo en el origen, sino en lo que va a ser en la categoría. Al éxito una vez le dijimos, exhiba un sancocho. ¿Y cómo se exhibe un sancocho? Yuca, plátano, pero aquí en Río Negro, pira, carbón, leña, porque voy a hacer un sancocho en la finca. Y todo eso es una categoría que yo construyo, que los demás no la conocen. Por eso si usted mira el aguardiente, la exhibición del aguardiente tiene una categoría que se llama fiesta. Entonces en la categoría hay, va hasta el día siguiente, porque te venden el aguardiente. Cerquita están los pasabocas y muy cerquita está el alcacercer para el día siguiente. O sea, miren hasta dónde llega la categoría. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora pasamos de la organización a la relación. ¿Y qué fideliza? Una experiencia de compra altamente memorable. ¿Cómo la genera usted? Señor, construya la manera de que la gente cuando vaya a su ferretería, lo mejor que quiera es regresar. Su negocio no es la venta. Su indicador no puede ser la venta. La venta es un indicador de pasado. La satisfacción es un indicador de futuro. Por eso es que tiene que generar usted con una experiencia de compra altamente memorable. Muchas gracias. Ustedes son muy amables. Si alguien quiere las memorias, acaban de quedar en el computador de él. Si alguien tiene una pregunta, también bienvenido.
Solicitamos que por favor nos llenen esta encuesta en la cual evaluamos el evento y asimismo de pronto que nos digan qué otros temas les gustaría estar